Audiolibro hecho por una mentalidad inquebrantable. ¿Miedo al éxito o al fracaso? Este audiolibro no es para entretenerte, es para enfrentarte contigo mismo. Porque si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Hay algo dentro de ti que quiere avanzar, pero hay algo más fuerte que te detiene. No es falta de talento, no es falta de capacidad, no es mala suerte, es miedo, un miedo silencioso, invisible, un miedo que no grita, pero controla. Tal vez lo sientes cuando estás a punto de empezar algo nuevo. Tal vez aparece cuando piensas en cambiar de trabajo, comenzar un proyecto, terminar una relación, o simplemente creer más en ti. Y lo más peligroso de este miedo es que se disfraza de lógica. Te dice, ahora no es el momento, todavía no estás listo, y si fallas, y si no eres suficiente, pero rara vez te dice la verdad. La verdad es que el miedo no solo te protege del fracaso, también te protege del éxito. Y eso es lo que nadie te explica. Nos enseñaron a temer fallar, a evitar el error, a no equivocarnos, pero nunca nos enseñaron a qué hacer cuando las cosas salen bien. Cuando empiezas a crecer, cuando la vida te exige una versión más grande de ti. Este audiolibro es un viaje, no hacia afuera, sino hacia adentro. Aquí no encontrarás frases vacías. Aquí encontrarás verdades incómodas, porque solo cuando entiendes tu miedo, deja de controlarte. Y solo cuando dejas de huir, empiezas a avanzar. Quédate, escucha con atención, y recuerda esto mientras avanzamos. El miedo no desaparece, pero deja de mandar, cuando tú decides hacerlo. El miedo no aparece de la nada. No es un enemigo externo. No es una debilidad. El miedo es un mecanismo antiguo, primitivo, una herramienta diseñada para protegerte. Hace miles de años, el miedo salvaba vidas. Te alertaba del peligro, te obligaba a huir, a esconderte, a sobrevivir. El problema es que hoy, el peligro ya no es un depredador. Hoy el miedo se activa cuando nadie corre peligro real, cuando solo hay decisiones, cuando hay cambios, cuando hay crecimiento, y ahí es donde el miedo deja de protegerte y empieza a limitarte. El miedo moderno no grita, no te empuja a correr, te paraliza, te sientas a pensar demasiado, analizas una y otra vez, imaginas escenarios que aún no existen, y poco a poco, te convences de no hacer nada. El miedo no te dice, detente, te dice algo peor, espera un poco más. Espera a sentirte listo, espera a tener más seguridad, espera a que las condiciones sean perfectas. Y mientras esperas, la vida pasa. El miedo se forma desde muy temprano. En la infancia, en la escuela, en los errores que fueron castigados en lugar de enseñados. Cada vez que te dijeron, no hagas eso, te vas a equivocar. Ten cuidado, puedes fallar. Mejor ve a lo seguro. Cada frase fue construyendo una idea peligrosa. Que fallar es algo que debe evitarse a toda costa. Y así, sin darte cuenta, aprendiste a asociar el error con vergüenza. El intento con riesgo, el cambio con peligro. El miedo no nace contigo. Se aprende, se refuerza cada vez que te comparas. Cada vez que ves a otros avanzar y tú sigues en el mismo lugar. Cada vez que piensas, ellos pueden, yo no, pero hay algo que casi nadie te dice. El miedo no desaparece cuando sabes más. No se va cuando eres más fuerte. No se esfuma cuando tienes más experiencia. El miedo cambia de forma. Cuando no sabes, tienes miedo de empezar. Cuando sabes, tienes miedo de fallar. Cuando empiezas a avanzar, tienes miedo de perder lo que has construido. Y cuando estás cerca del éxito, tienes miedo de no estar a la altura. El miedo crece contigo. Y aquí viene una verdad incómoda. Si esperas a no sentir miedo para actuar, no vas a actuar nunca. Las personas que admiras no son valientes porque no tengan miedo. Son valientes porque decidieron no obedecerlo. Aprendieron a caminar con él. A escucharlo sin dejarse dominar, a avanzar aún con la voz temblando por dentro. El miedo quiere control, quiere decidir por ti, quiere mantenerte en lo conocido. Porque lo conocido es cómodo, aunque duela, aunque no te haga feliz. Por eso hay personas que permanecen años en trabajos que odian, en relaciones que los apagan, en vidas que no eligieron conscientemente. No es porque no sueñen con algo más, es porque el miedo les susurra. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y ese pensamiento es una prisión silenciosa. Entender el miedo no es eliminarlo, es quitarle el poder. Cuando entiendes que el miedo no es una señal de peligro real, sino una señal de crecimiento, algo cambia dentro de ti. Empiezas a notar que el miedo aparece justo antes de cada salto importante. Antes de cada decisión que puede transformarte. El miedo no está ahí para detenerte. Está ahí para preguntarte, ¿estás dispuesto a crecer? Y la respuesta, nunca se da con palabras. Se da con acciones. El miedo al fracaso no siempre se presenta como miedo. A veces se disfraza de prudencia, de análisis, de perfeccionismo,
Te dices a ti mismo que estás esperando el momento correcto, que todavía necesitas prepararte más, que aún no es el tiempo. Pero si eres honesto contigo, sabes que llevas demasiado tiempo esperando. El miedo al fracaso no te impide soñar, te permite imaginar, pero te bloquea cuando llega el momento de actuar. Porque soñar es seguro, actuar no. Actuar implica exponerte, implica equivocarte frente a otros, implica descubrir que tal vez no eres tan bueno como creías, o que sí lo eres, pero el camino es más duro de lo que imaginabas. Y eso asusta. Desde pequeños nos enseñaron que fallar es malo, que equivocarse trae consecuencias, que cometer errores es motivo de burla, castigo o rechazo. Rara vez nos enseñaron que el error es parte del proceso, que fallar es información, que nadie construye algo valioso sin tropezar muchas veces. Así, el fracaso se convirtió en una amenaza, en algo que debía evitarse, en una marca que nadie quiere cargar. Y ese miedo creció contigo. Hoy aparece cuando tienes una idea y la descartas antes de intentarlo. Cuando quieres empezar algo nuevo y te dices, ¿y si no funciona? El miedo al fracaso te vuelve experto en excusas. No porque seas perezoso, no porque no te importe, sino porque quieres protegerte del dolor de fallar. Pero aquí está la verdad que pocos aceptan. El fracaso duele menos que el arrepentimiento. El fracaso ocurre una vez. El arrepentimiento se repite todos los días. Cada vez que ves a alguien avanzar en algo que tú también querías hacer. Cada vez que recuerdas una oportunidad que dejaste pasar. Cada vez que te preguntas, ¿y si lo hubiera intentado? El miedo al fracaso también se manifiesta como perfeccionismo. Te dices que aún no es suficiente, que necesitas pulir más, que cuando esté perfecto, empezarás. Pero la perfección es una trampa. Una excusa elegante para no exponerte. Nada empieza perfecto, nada crece sin errores, nada se construye sin imperfecciones. Esperar a sentirte listo es una forma lenta de rendirse. El miedo al fracaso te mantiene ocupado, pero estancado. Te hace planear, organizar, investigar, pero no avanzar. Y con el tiempo, eso desgasta, cansa, vacía. Empiezas a dudar de ti mismo. No porque no seas capaz, sino porque no te das la oportunidad de comprobarlo. Hay personas que fracasan y avanzan. Y hay personas que nunca fracasan. Porque nunca lo intentan. ¿Sabes quién sufre más? El que nunca lo intenta. Porque vive con la duda constante de lo que pudo haber sido. El miedo al fracaso también afecta tu identidad. Empiezas a creer que si fallas, tú eres el fallo. Que el error define tu valor. Y eso no es cierto. Fracasar no te hace menos. Te hace humano. Te hace aprendiz. Te hace alguien en proceso. El problema no es fallar. El problema es dejar que el miedo decida por ti. Cuando el miedo al fracaso manda, te conformas. Aceptas menos de lo que mereces. Te convences de que eso es suficiente. Pero en el fondo sabes que no lo es. Sabes que hay más dentro de ti. Más capacidad, más fuerza, más potencial. Y ese conflicto interno es agotador. Vivir por debajo de tu potencial cansa más que intentarlo y fallar. Llegados a este punto, hay algo que necesitas entender. El fracaso no es el final. Es una etapa incómoda, difícil, pero necesaria. Cada error te muestra qué ajustar. Cada caída te enseña cómo levantarte mejor. Cada intento fallido te acerca a la versión que sí puede lograrlo. Pero solo si sigues adelante. El miedo al fracaso pierde poder cuando aceptas una idea simple. No tienes que ganar siempre. Solo tienes que avanzar. Avanzar incluso cuando no tienes claridad. Avanzar incluso cuando dudas. Avanzar incluso con miedo. Porque el coraje no es ausencia de miedo. Es acción a pesar del miedo. Y mientras más actúas, menos poder tiene el miedo sobre ti. No desaparece, pero deja de mandar. Pocas personas hablan del miedo al éxito. Porque admitirlo suena extraño. ¿Quién tendría miedo de lograr lo que desea? Y sin embargo, es uno de los miedos más comunes y más silenciosos. El miedo al éxito no aparece cuando empiezas. Aparece cuando avanzas. Cuando las cosas empiezan a funcionar. Cuando los resultados llegan. Es ese nudo en el estómago cuando te das cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Porque el éxito no solo trae oportunidades. También trae responsabilidades, expectativas, cambios. Y no todos están preparados para eso. El éxito te obliga a dejar atrás versiones antiguas de ti. Personas, hábitos, formas de pensar. Te exige crecer, incluso cuando te sientes cómodo siendo pequeño. Y eso asusta. El miedo al éxito se manifiesta de formas muy sutiles. Empiezas a bajar el ritmo justo cuando todo iba bien. Cometes errores evitables. Te distraes. Pierdes enfoque. No porque seas incapaz, sino porque una parte de ti teme lo que viene después. Teme no estar a la altura. Teme decepcionar. Teme cambiar demasiado. Porque crecer implica destacar. Y destacar implica exponerte. Cuando tienes éxito, te vuelves visible. Te miran.
te juzgan, opinan sobre ti, y si pasaste gran parte de tu vida intentando no llamar la atención, el éxito puede sentirse incómodo. Hay personas que están acostumbradas a luchar, pero no a sostener. Saben sobrevivir, pero no prosperar. El miedo al éxito también está ligado a la culpa. La culpa de avanzar cuando otros no lo hacen. La culpa de tener más. La culpa de ser diferente. A veces sientes que, si triunfas, traicionas a quienes se quedaron atrás. A tu entorno, a tu pasado, y sin darte cuenta, te frenas. El miedo al éxito te dice, ¿quién te crees para llegar tan lejos? Mejor no llames la atención. Si te va bien, algo malo va a pasar. Son creencias profundas, antiguas, aprendidas, creencias que no cuestionaste, pero que dirigen muchas de tus decisiones. El miedo al éxito también se manifiesta como autosabotaje. Justo cuando todo está alineado, haces algo que lo arruina. Llegas tarde, no respondes, postergas, luego te preguntas por qué siempre ocurre lo mismo. Y la respuesta no es mala suerte. Es miedo, miedo a no poder sostener lo que estás construyendo. Miedo a que el éxito revele inseguridades que creías ocultas. Miedo a descubrir que el precio de crecer es mayor de lo que imaginabas. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar. No puedes evitar el crecimiento sin evitarte a ti mismo. Cada vez que te frenas, una parte de ti se apaga. El éxito no te pide perfección. Te pide presencia, compromiso, responsabilidad contigo mismo. No se trata de volverte alguien que no eres. Se trata de permitirte ser más consciente, más firme, más honesto. El miedo al éxito pierde fuerza cuando entiendes que no tienes que hacerlo todo bien. Solo tienes que seguir aprendiendo. Nadie nace preparado para el siguiente nivel. Se prepara en el camino. El éxito no te exige que sepas todo. Te exige que no huyas. Y huir no siempre significa abandonar. A veces significa quedarse, pero sin crecer. Aceptar el éxito es aceptar que tu vida va a cambiar. Que algunas personas ya no encajarán. Que tendrás que tomar decisiones incómodas. Pero también significa aceptar que mereces avanzar. Que tu esfuerzo tiene valor. Que no estás aquí para quedarte pequeño. El miedo al éxito se vence con una decisión interna. Dejar de minimizarte, dejar de esconderte, dejar de pedir permiso para ser quien puedes llegar a ser. Porque el mundo no necesita que te contengas. Necesita que te atrevas. El miedo no solo aparece en los grandes momentos. No solo se manifiesta cuando estás frente a una decisión importante. El miedo vive en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo aparentemente insignificante. Se esconde en tus hábitos, en tus rutinas, en las decisiones que tomas sin pensarlas demasiado. El miedo controla tu vida, no gritándote, sino susurrándote. Te dice, mejor no opines, mejor no intentes, mejor no destaques. Y tú obedeces, sin darte cuenta. El miedo decide cuándo hablas y cuándo callas. Decide qué sueños compartes y cuáles guardas en silencio. Decide qué oportunidades tomas y cuáles dejas pasar. A veces, el miedo se disfraza de comodidad. Te convence de que estás bien así, de que no necesitas más. Pero en el fondo sabes que no es verdad. Sabes que esa incomodidad interna no es ambición desmedida. Es tu intuición pidiéndote crecer. El miedo también controla cómo te ves a ti mismo. Te hace minimizar tus logros. Restar valor a tu esfuerzo. Compararte constantemente. Nunca es suficiente. Nunca es el momento. Nunca eres tú. Y ese diálogo interno, repetido día tras día, se convierte en identidad. Empiezas a actuar como alguien que no espera mucho de sí mismo. Y la vida responde en consecuencia. El miedo influye incluso en las decisiones más simples. ¿En qué estudias? ¿En qué trabajo aceptas? ¿En con quién te relacionas? Te acercas a lo que te resulta familiar, no a lo que te impulsa. Prefieres la seguridad conocida, a la posibilidad desconocida. El miedo te mantiene ocupado sobreviviendo, pero te impide construir. Y con el tiempo, eso pesa. Pesa levantarte cada día sintiendo que algo falta. Que hay una versión de ti que no estás viviendo. El miedo también afecta tu disciplina. Te dice que hoy no, que mañana, que después. Te convence de postergar lo importante y llenar tu tiempo con distracciones. No porque seas débil, sino porque enfrentar lo importante te obliga a confrontarte contigo mismo. Y eso incomoda. El miedo controla tus decisiones cuando eliges evitar el malestar inmediato, aunque eso signifique prolongar un malestar más grande. Evitas una conversación difícil, evitas un cambio necesario, evitas empezar algo que te importa. Y cada evitación refuerza el miedo. Pero aquí hay una verdad que cambia todo. Cada pequeña decisión es un voto. Un voto por la persona que quieres ser o por la que has sido hasta ahora. No existen decisiones neutrales. O te acercan o te alejan. El miedo gana fuerza cuando no lo cuestionas. Cuando lo aceptas como verdad. Cuando crees que esa voz eres tú. Pero no lo es. El miedo es solo una respuesta aprendida. No una sentencia.
Y puede desaprenderse. Empieza por notar cuándo decides desde el miedo. No para castigarte, sino para observarte. Cuando eliges callar, cuando eliges no intentar, cuando eliges lo cómodo. Pregúntate, ¿estoy decidiendo desde el miedo o desde la versión de mí que quiero construir? Esa pregunta, repetida cada día, empieza a debilitar al miedo. Porque el miedo no soporta la conciencia. Cuando lo ves, pierde poder. Y cuando pierde poder, aparece el espacio para elegir diferente. No de golpe, no perfecto, pero real. El miedo no se vence con grandes gestos heroicos. Se vence con pequeñas decisiones valientes, repetidas todos los días. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo importante. El miedo no es el problema. Nunca lo fue. El problema es dejar que decida por ti. Durante este recorrido entendiste que el miedo al fracaso te detiene antes de empezar, y que el miedo al éxito puede frenarte justo cuando estás por lograrlo. Ambos nacen del mismo lugar, el deseo de protegerte, pero protegerte no siempre significa cuidarte. A veces significa encerrarte. Avanzar a pesar del miedo no es un acto de rebeldía, es un acto de honestidad contigo mismo. Es reconocer que no necesitas sentirte seguro para moverte, necesitas moverte para construir seguridad. El miedo no desaparece cuando decides avanzar. Camina contigo. Y eso está bien. Las personas que logran cosas importantes no son las que se sienten listas. Son las que se sienten responsables de su propia vida. Responsables de no traicionarse, de no rendirse ante la comodidad, de no vivir en automático. Avanzar con miedo implica aceptar que no todo será claro, que cometerás errores, que habrá días en los que dudarás de todo. Y aún así, seguir. Seguir cuando no hay aplausos. Seguir cuando nadie valida tu esfuerzo. Seguir cuando los resultados tardan. Eso es disciplina. La disciplina no es rigidez. Es lealtad a largo plazo contigo mismo. Es elegir, una y otra vez, lo que te acerca a la persona que quieres ser. No necesitas cambiar tu vida en un día. No necesitas decisiones radicales. Necesitas constancia en lo pequeño. Un paso honesto hoy, otro mañana, y otro más. El miedo se debilita cuando ve que no puede detenerte. Cuando entiende que ya no manda. Cada vez que actúas a pesar del miedo, recuperas un poco de poder. Poder sobre tus decisiones, sobre tu tiempo, sobre tu rumbo, y ese poder cambia cómo te percibes. Empiezas a confiar en ti, no porque todo salga bien, sino porque sabes que puedes manejar lo que venga. Avanzar con miedo también implica soltar expectativas irreales. No todo será rápido, no todo será perfecto, pero será tuyo, y eso importa. La vida no te pide que seas extraordinario, te pide que seas consciente. Consciente de cuándo te estás frenando. Consciente de cuándo estás eligiendo por miedo. Consciente de que siempre tienes una opción. Incluso ahora, tal vez hoy no cambies todo. Pero puedes cambiar algo. Puedes hablar cuando antes callabas. Puedes intentar cuando antes postergabas. Puedes creer un poco más en ti. Y eso es suficiente para empezar. Recuerda esto, el miedo siempre estará, pero no tiene que conducir. Tú eliges. Elige avanzar. Elige aprender. Elige no rendirte contigo. Porque del otro lado del miedo, no hay una vida perfecta, hay una vida auténtica, y esa, vale la pena.